A ver, el tema de los delitos fiscales en México, suena súper complicado, ¿no? Como un laberinto legal del que nadie sale. Pero, ¿qué tal si lo vemos como un viaje, con un mapa bien clarito? Justo eso haremos hoy. Vamos a desmenuzar todo este proceso paso por paso, desde que se destapa un caso hasta que vemos qué pasa al final. Ok, listo. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué son los delitos fiscales? Luego, ¿quiénes son los jugadores en este tablero? Después, ¿cómo arranca todo? De ahí nos metemos de lleno al proceso penal y cerramos con lo que a todos interesa, las consecuencias. ¡Vámonos! Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Para cachar bien qué onda con los delitos fiscales, lo primerito es saber dónde están escritas las reglas del juego. Y ojo, porque aquí hay una diferencia clave que lo cambia todo. Ok, a ver. Todos los delitos fiscales son federales, eso está claro porque le pegan a la lana de todo el país. Pero aquí viene lo interesante, son especiales. Y no, especial no quiere decir que sean peores o más leves. Significa que no los vamos a encontrar en el Código Penal Federal, donde está la mayoría de los delitos. Nope, estos tienen, digamos, su propio manual de instrucciones. Y ese manual es el Código Fiscal de la Federación. Y justo en ese código, ¡pum!, encontramos todo un catálogo. Miren, aquí en la tabla se ven algunos de los más sonados. Está el contrabando, los líos con el RFC, pero hay dos que son, digamos, los protagonistas. La defraudación fiscal, el clásico de no pagar impuestos, y la facturación falsa, que, es un tema que ha explotado en los últimos años. Muy bien, ya entendimos qué son. Ahora pasemos a conocer a los personajes de esta historia. ¿Quién es quién en este juego? ¿Qué instituciones mueven las piezas? Son 4 los principales, los que no pueden faltar en la foto. La Secretaría de Hacienda, por supuesto, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación o PFF y la Fiscalía General de la República, la FGR. Cada uno tiene su chamba súper específica y es clave entender cómo se hablan entre ellos. Ok, y aquí va algo que a lo mejor no se espera. Legalmente, la víctima en estos delitos es la Secretaría de Hacienda, así como lo oyen. Y quien levanta la mano por ella es el SAT. Piénsenlo así, el SAT es como el detective. Su chamba es auditar, encontrar las inconsistencias, hacer las cuentas de cuánto dinero se perdió y al final ir y poner la denuncia formal. Después entra en escena la Procuraduría Fiscal, la PFF. Si seguimos con la analogía, si el SAT es el detective, la PFF es el abogado de la víctima. Tal cual, es el equipo legal de Hacienda. Y trabaja pegadito con la Fiscalía para que el caso quede bien armado y defiende los intereses del fisco en todo el proceso. Entonces, para que quede súper claro, en resumen, el SAT detecta el problema y pone el dedo en el renglón. Y luego, la FGR toma el caso y lo lleva por la vía penal para que un juez decida. Ok, ya tenemos a los personajes. Ahora la pregunta es, ¿cómo arranca todo esto? ¿Cuál es el botón que se tiene que apretar para que la maquinaria empiece a andar? Porque, ojo, no es tan fácil como una simple sospecha. Se necesita algo muy, muy formal. Imagínense el sistema de justicia penal como una puerta con un candado enorme. Bueno, pues la única llave que puede abrir esa puerta la tiene la Secretaría de Hacienda, o sea, el SAT. Si ellos no meten la llave y giran, la Fiscalía simplemente no puede hacer nada. Tiene las manos atadas. Y esta llave, por cierto, no es un modelo único. Hay diferentes tipos dependiendo del delito. La más común es la querella, que es básicamente la denuncia formal. Pero a ver, si hubo un daño directo a la cartera del fisco, se necesita una declaratoria de perjuicio. Y si el tema es contrabando de cosas prohibidas, se usa una declaratoria especial. O sea, cada delito tiene su propio botón de Start. Listo. La puerta ya está abierta. Ahora sí, empieza el verdadero viaje por el sistema de justicia. Vamos a ver cuáles son las paradas obligatorias en este recorrido. Este proceso penal en México es lo que se conoce como acusatorio y oral. Y se divide básicamente en 3 grandes etapas. Primera parada, la investigación. Aquí la Fiscalía se pone a juntar todas las pruebas, como se armaron rompecabezas. Segunda, la etapa intermedia. Aquí se filtra todo, es como un control de calidad para ver qué pruebas sí van a juicio. Y la tercera, el gran final, el juicio oral. Ahí es donde todo se pone sobre la mesa frente a un juez. Ahora, un punto súper importante. Este camino no es siempre de un solo sentido. Hay, digamos, salidas de emergencia. Una de ellas es el sobreseimiento. ¿Qué es eso? Es, en pocas palabras, la cancelación del proceso. Se acaba todo. Y puede pasar, por ejemplo, si la persona acusada paga hasta el último centavo que debía antes de que haya una sentencia, o si el delito, como veremos, ya prescribió.
Y hablando de prescribir, ¿qué es la prescripción? Piénsenlo como un cronómetro que se echa a andar en contra de la autoridad. Tienen un tiempo límite para actuar. La regla general es de 5 años. Si en 5 años desde que se cometió el delito no han iniciado formalmente el proceso, se acabó. El tiempo les ganó y ya no pueden hacer nada. Ya vimos todo el camino, pero nos falta lo más importante, ¿no? El final del viaje. ¿Qué pasa si se llega hasta el final? Y para entender bien las consecuencias, vamos a enfocarnos en el delito fiscal estrella, la defraudación. La definición es muy clara. Defraudar al fisco es básicamente engañarlo. O sea, no pagar impuestos ya sea una parte o todo, o conseguir un beneficio que no te tocaba, como una devolución. La palabra clave aquí es engaño. Hay una intención de mentirle a la autoridad o de aprovecharse de un error. Ahora, miren este número. Guárdenlo bien en la mente. Son un poquito más de 3.3 millones de pesos. Y no es una cifra al azar. Este número es una línea en la arena. Una línea que, si se cruza, cambia las reglas del juego por completo. Porque ¿qué pasa si el monto defraudado es mayor a esa cantidad? Bueno, pues ahí las cosas se ponen serias, muy serias. La pena que marca la ley es de 3 a 9 años de prisión. Así de claro. Esto ya no es un juego. Se convierte en un delito grave que muy probablemente significa pasar un buen tiempo en la cárcel. Y bueno, esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Después de ver todo el mapa, desde el SAT actuando como detective hasta una posible pena de prisión de varios años y con un proceso legal tan definido, la pregunta cae por su propio peso. Con este sistema tan armado y con consecuencias pero tan claras, ¿de verdad vale la pena el riesgo?